Serafín, no podemos desaprovechar la oportunidad, si bien un poco estaba esta nota centralizada en los 40 años de cuando Bunge se estaba pavimentando, que en ese tiempo también se comenzaron a idear otras cosas, a la posibilidad, como siempre decíamos, esa frase repetitiva de tener mejor calidad de vida en el pueblo. ¿Qué te estás acordando qué ocurrió en esa época? Sí, me estoy acordando. Y mira, te comento una cosa que siempre la siento, por eso te la comento. Yo cuando escucho hablar de lo que ya después nos enteramos de lo que pasaba en las altas esferas del gobierno de aquella época, me daba y me da mucha tristeza. Pero por otro lado, yo siento alegría porque yo llegué a la delegación accidentalmente para cubrir una necesidad que era por muy poquito tiempo. Resulta que estuve 5 años después, bueno, pero después cuesta mucho hablar algo bueno de esa época porque ya sabemos lo que pasó, ya sabemos las aberraciones que se cometieron, pero repito, Bunge, Villegas, la zona fue otra cosa totalmente distinta. Por suerte fue totalmente distinta. Acá tuvimos de intendente una persona muy recta, con su formación militar, como sea, no quiero decir si es buena o es mala, pero una persona, ya te digo, muy correcta, humana, que crió una familia numerosa, muy buena familia, y se podía hablar muchas cosas con él, y realmente lo que hizo para Bunge y para la zona fue importantísimo. Acá no teníamos lugar para el jardín de infantes. Ya no era imposible, estaban en una casa que se caía por todos lados, la conoces. Yo traje para la delegación, eran muy pocos los chicos en aquel tiempo, traje para la delegación el jardín de infantes ahí, que como yo la casa no la ocupaba, en 2 o 3 piecitas se arreglaban. A pedido nuestro, y ahí tuvo mucha intervención también el doctor Yapur, Ledesma gestionó ante el Ministerio de Educación de la provincia y se logró construir el actual edificio del Jardín de Infantes. Otro problema grave era el local de la comisaría, otro edificio que se caía por todos lados, e incluso la familia Bunge pedía el desalojo, así que también con gestión de Ledesma se consiguió hacer el edificio actual de la comisaría. Hay varias cosas. En esa época la Escuela 12, el edificio de la Escuela 12 estaba muy destruido, muy destruido. Y yo me acuerdo haber ido con Tota a acompañarla para hablar con el intendente, y él siempre decía lo mismo: no puede la municipalidad hacer una escuela, no puede hacer una comisaría, pero ustedes tráiganme los argumentos, tráiganme fotos de su escuela, le decía Tota, de todos los problemas edilicios que tiene, y yo se lo voy a gestionar y se lo voy a pelear todo lo que pueda. Y bueno, en ese tiempo también se hizo toda la reforma que tiene la Escuela 12 y todas las reparaciones que hubo que hacer. Otra cosa importante fue el hogar de ancianos. El hogar de ancianos había un problema porque se atendía muy poca gente en la sala, un edificio muy grande, tenía muchísimo gasto en mantenimiento y estaba bastante deteriorado. Y bueno, el intendente tenía esa preocupación: qué hacer con ese edificio
cómo podíamos hacerle prestar mejor utilidad. Y un día alguien me dijo, y lo voy a nombrar, pues total ya el pobre ya no está. El Lolo Marro un día conversando en la delegación me dice, ¿por qué no lo adaptan para hacer un asilo de ancianos eso? Y yo realmente me reentusiasmé con la idea. Vino Ledesma a los poquitos días con el agrimensor Ochoa para hablar con todos los frentistas de la ruta, sobre los que quedaban, los propietarios de los campos que quedaban sobre el trazado nuevo del acceso de la ruta 33 a Bunge y después a Charlones. Y bueno, siempre venía temprano y me volvió a tocar el tema de la sala. Estábamos ahí en la delegación. Le digo, mire, me han dado una idea que me parece espléndida, de hacer un hogar de ancianos ahí. Y el primera reacción me dice, no me parece, porque hogar de ancianos con la sala de primeros auxilios, dice, no me parece. Bueno, yo le insistí un poco, digo, mire, yo creo que si se hacen algunas reformas ahí tendría que funcionar. Bueno, fuimos a Calavana, que estaban citados todos los propietarios de campo que tenían que les iba a pasar la ruta enfrente para conversar por el tema de la cesión de la tierra y las mejoras que tuvieran, que se le iba a respetar, hacer alambrados nuevos, si había que cambiar alguna aguada, se iba a hacer, tranqueras, todo lo que fuera. Todos estuvieron de acuerdo, muy rápido se puso todo, se solucionó todo, y me dice, bueno, acá ya está todo resuelto, Ochoa lo va a solucionar con los frentistas. Vamos para la sala, me dice. Bueno, fuimos y empezó a mirar y a pensar, y acá se podría abrir una puerta, y aquí esto habría que cerrar. Y dice, bueno, yo le voy a mandar a Gobelli, el arquitecto, bien pronto, para que vea esto y que me dé una opinión. Y bueno, no sé si tardó una semana, 10 días, estuvo Ochoa, Gobelli, y en poco tiempo, no sé, en 2 o 3 meses, me trajo los planos del edificio reformado, con todos los detalles, hasta las llaves de la luz que tenían que ir aplicadas, y enseguida nomás se puso manos a la obra, digamos. Así que bueno, ya se estaba terminando cuando vino el cambio, ya estaba terminado, cuando vino el cambio de que se hacían los militares allá, que se fue Videla y vino Galtieri, y ya me había dicho, y lo habíamos hecho, tiene que formar una comisión de damas, dice, para que se ocupen, las veces de cooperadora, para que se ocupen del tema vajillas, ropa de camas, y bueno, y cortinados. La comisión ya estaba formada. Etel Posada, me acuerdo que fue la primera presidenta, y estaba todo en marcha. Bueno, cuando se cambió el gobierno, cambió el intendente y cambié yo también, por supuesto. Pero después se demoró bastante, no me acuerdo cuánto tiempo, pero se demoró bastante con el nuevo intendente la inauguración, digamos, del hogar de ancianos. Serafín, dentro también de los proyectos que estaban en esa época y que a lo mejor pasó un tiempo, pero se terminaron concretando, de algo muy importante como fue también la creación de el agua por red en el pueblo, el agua potable, ¿no? Y armar ese tanque que todos se admiran de la altura que tiene.
Y bueno, el agua corriente y la línea de alta tensión también era una cosa gestionada y otorgada ya por la provincia. Del agua corriente tengo alguna anécdota también. Vinieron los, no sé cuál es el nombre de la gente que hizo el proyecto. Algún ingeniero, seguramente. Ingeniero, sí. Una chica y un señor vinieron. Y bueno, llevaron planos del pueblo y todo. Y el tema era dónde se instalaba el tanque de agua corriente. Ellos primero decían de un terreno en la entrada del pueblo, para de ahí para instalar el tanque para toda la red de toda la población. Y bueno, el terreno que se había pensado no podía ser porque no tenía el dueño, el actual dueño no tenía propiedad, había fallecido el anterior y bueno, había problemas. Y le comenté de ese terreno donde está instalado el tanque, porque ese terreno cuando se hizo el pavimento surgió de que no tenía dueño, lo ocupó desde sus comienzos la sociedad española, pero cuando hubo que pagar el pavimento, esa esquina no figuraba de nadie, tal y así que cuando se vendieron los terrenos, el resto de los terrenos ahí que eran de la sociedad española, eso quedó sin vender. Y el tipo dice, pero qué bárbaro este lugar, porque nos queda en el centro prácticamente del pueblo, de donde va a salir toda la red. Yo realmente me empecé a arrepentir, porque digo, pero un tanque de agua acá, y le comenté, digo, pero un tanque de agua acá corriente puede ser. Sí, dice, no se haga ningún problema, no piense que estos son los tanques de agua que se hacían antes con un alambrado alrededor y nada más. Acá va a haber un parquecito, se va a hacer toda una linda estructura, va a ver que queda muy bien. Y bueno, así fue que, bueno, consultaron con el intendente y digo, y si ocúpenlo, si no es de nadie. Acá no figura, en catastro no existe el dueño de ese terreno. Bueno. Así que así fue que el tanque del agua vino a parar ahí. Algunos vecinos estaban asustados porque decían, si se cae este loco. Pero bueno, esa fue otra de las obras de los trámites, de gestiones del EDESMA. Serafín, te agradecemos infinitamente que te hayas acercado estos días tan fríos que tenemos acá en la zona, ¿no? Que te hayas acercado a los estudios de Cablecop. Centralizar un poco, la idea era de que se están cumpliendo 40 años el pavimento, pero no podíamos dejar de lado también en la historia de nuestro pueblo que nos estés comentando de que también en esa época se proyectaron un montón de buenas ideas que después a lo mejor pasaron algunos años y justamente se concretaron, ¿no? Sí. No, la mayoría, lo más importante se concretó. Hubo otras cosas más chicas, como la plazoleta de los colonos, también eso se consiguió el terreno, lo conseguí yo del ferrocarril. Había que pagar un alquiler simbólico de $1 por año. Yo ni le comenté a la municipalidad, lo ponía de mi bolsillo y ya está. Después creo que nunca más, porque como eso todo quedó abandonado. Y ahí tuvo mucho que ver también Eduardo Penasino, que fue el inventor, digamos, de la plazoleta de los colonos. Y bueno, después se instalaron el mástil con las banderas, todo lo que hay ahí adentro. Porque vos te acordarás, como nos acordamos casi todos los mayores, había un tejido con unas dibustinas, algo así, bastante feo todo, y bueno, eso quedó bien. Y bueno, el equipamiento de la municipalidad también fue muy importante. Cuando yo entré, me consiguieron
había un tractorcito chico, me dieron otro grande, me dieron una maquinita para arreglar las calles del pueblo. Los caminos también se pudieron atender mejor, tenía muy buena relación también con el inspector de caminos y se trabajaba muy bien acá. En fin, eso es lo que más o menos se pudo hacer. Ya te digo, vuelvo a repetir, lamentablemente fue una época nefasta, ya sabemos todo lo que pasó, que yo siempre pienso, hoy esas cosas no pasarían, porque con el cambio de la información, de la comunicación que hay en aquel momento, seguramente que muchos lo sabrían, porque esto se empezó a saber después que cayeron esta gente, o que se fueron, porque antes aquí no se sabía prácticamente nada de lo que estaba pasando. Pero ya te digo, no se animaría nadie a hablar, los que sabían, y la comunicación era tan diferente de lo que es hoy. No queda más que decirte nuevamente gracias, y no puede también ser la posibilidad, digo, de poder estar conversando, sobre todo cuando llega un momento de hablar de la historia de nuestro pueblo y vamos a decir, bueno, vamos a conversar nuevamente con Serafín, por su buena memoria y por todo lo que nos está relatando y porque él también fue parte de esas modificaciones para que Bunge fuera un poquito mejor. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos y a Juanjo, porque realmente tenía siempre mucha ganas de comentar estas cosas, pues ya te digo, fue tan nefasto lo que pasó en el país en aquella época que de lo bueno nadie se anima casi, aunque la gente grande, a mí hay mucha gente grande que sobre todo en la Peña, que somos todos viejos, siempre se acuerdan de lo que se hizo, lo que se pudo hacer en aquel tiempo. Ya te digo, siempre tengo un muy buen recuerdo de Ledesma, tengo cartas. La última carta que me mandó fue cuando le mandé el libro de la historia del pueblo que se hizo en el centenario. Se lo mandé, me lo agradeció tanto. Bueno, vemos que Serafín también se está emocionando un poco, ¿no? Contando un poco esto de la historia y ya le estamos dando el perdón de caso porque a lo mejor nos fuimos un poco más por las ramas, pero desde ya el agradecimiento de nuestra parte. Bueno, a ustedes les agradezco de corazón porque realmente es algo de lo que uno le ha tocado en la vida y si algo se pudo hacer en buena hora.